Listo. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí y de bendecirte, Señor, de orar juntos, de perseverar, como decíamos ahorita, en el partimiento del pan, también en la predicación de la palabra y también, Señor, en la oración. Gracias por este tiempo de oración unos por otros, Señor. Qué bendición, de verdad. Gracias por tener a estos compañeros, esta familia, Señor, que se va haciendo, con los cuales podemos abrir el corazón y orar unos por otros, porque todos tenemos necesidades. Pero gloria a Dios, Señor, que tú eres un Dios rico en misericordia, eres un Dios rico en amor y que suples todo lo que necesitamos conforme a tus riquezas en gloria, dice tu palabra, en Cristo Jesús. Gracias te damos por este domingo. Gracias, Señor, por este tiempo de palabra. Ayúdame, Señor, a poderle dar el sentido correcto, Señor, y poder ver todo lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver si rompemos récord y le vamos a meter el acelerador. ¿Por qué? Porque vamos a cubrir 4 capítulos. No vamos a poder desmenuzar 4 capítulos en 50 minutos, que ya me estoy contando el tiempo. Así que el día de hoy vamos a ver, no vamos a leer textualmente todos, nos vamos a ir por bloques, pero de algunos bloques vamos a tomar unas ideas muy importantes que considero yo que Dios quiere hablarnos en ellas. Y la tarea para ti va a ser leer los 4 capítulos en tu casa. La ventaja que tenemos es que son capítulos muy pequeños. Realmente está más largo un artículo del Entrepreneur o un post de esos kilométricos de Instagram. Así que realmente lo vas a poder leer muy rápido. ¿Ok? Entonces, vámonos al capítulo número 7. Ahí nos quedamos. Pero antes de leer el capítulo 7, quiero darte un panorama de qué es lo que vamos a ver el día de hoy. El capítulo 7, 8, 9 y 10 narran pues el creciente conflicto de Jesús. Ya se manifestó en las primeras fiestas, en el día de reposo, sanó al paralítico en el lago de Bethesda, en el lago que se agitaba ahí, ¿se acuerdan? Y eso generó un montón de conflictos. Y viene Jesús en esto, y si se acuerdan, yo les había comentado que Jesús va a manifestar su persona, quién es Él, en algunas de las fiestas más importantes que celebra el pueblo de Israel. Una de ellas era la Pascua. El domingo pasado vimos el día de reposo. Y qué cosa tan más complicada el famoso día de reposo, pero qué tan sencillo Dios lo había realmente especificado, estipulado, y cómo se perdieron en el camino. Y eso generó un montón de conflictos. Y el día de hoy vamos a ver otras 2 fiestas muy importantes en las que Jesús se manifestó. Y entonces en el capítulo 7 se va a ir Jesús a la fiesta de los tabernáculos. Y ahí en la fiesta de los tabernáculos va Jesús ir al templo, va a enseñar y va a hacer una de las invitaciones más tremendas que ha hecho, diciendo que Él es el agua viva, ¿no? Y luego todo eso desata una serie de situaciones ahí y Jesús enfrenta esa incredulidad. Luego en el capítulo 8 está ahí en ese inter de que va al templo, está yendo a enseñar constantemente mientras pasan los días de la fiesta, y en uno de esos días llegan y le avientan a la mujer que es sorprendida en el acto de adulterio. ¿Sí? Y Jesús ahí muestra la misericordia y reprende la hipocresía de los acusadores. Y luego, justo después de ese episodio, Jesús regresa inmediatamente a lo que estaba haciendo, a la enseñanza del templo, y del versículo 12 al último del capítulo 8, Jesús declara básicamente yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo, y les habla de la libertad que van a obtener en la verdad y confronta a los líderes religiosos por su ceguera espiritual.
Qué interesante, Jesús dice, yo soy la luz del mundo y les recrimina su ceguera espiritual. Y ellos se revuelven y el conflicto crece todavía más en contra de Jesús y le empiezan a referir a Abraham, que ellos son hijos de Abraham, que no son esclavos del pecado. Ahorita vamos a ver que sí, Jesús les dice que sí son esclavos del pecado. Y le dicen, ay, sí, o sea, y tú te consideras, o sea, ¿cómo dices esto de Abraham? Que eres, o sea, estás aquí, pero tú estás hablando como si supieras qué ondas con Abraham. Y Jesús les dice, yo era antes que Abraham. Y entonces eso se enardece y agarran piedras para quererlo matar. Y en el capítulo 10 se levanta, en el capítulo, perdón, 9, se levanta Jesús y hay un ciego de nacimiento allí. Como que continuando con el mismo tema, ¿no? Parece que a propósito. Por eso Juan, el escritor, les llama señales. Entonces está un ciego de nacimiento y lo sana, pero cuando lo sana es cuando hace lodo, así Jesús en el piso, hace lodo y le pone. ¿Y qué día creen que era el día que hizo un pequeño lodito? Era día de reposo otra vez, o sea, segundo round. Y entonces provoca un problemón, pero lo que me impresiona es, ¿por cuánto puedes hacer de lodo con un escupitajo de saliva? O sea, nada. Y eso fue suficiente para ocasionar un caos religioso. Y Jesús les dice, es que ustedes están ciegos, no saben ni lo que hacen. Y confían más en su religiosidad. Y en el capítulo 10, Jesús va a hacer una declaración, dos declaraciones muy fuertes, diciendo, yo soy el único camino, yo soy la única puerta por donde tú vas a pasar para llegar al Padre. Y la número 2 les dice, así como pasan por las ovejas por un redil, por una puerta, hacia un redil, perdón, yo soy esa puerta y yo soy el buen pastor que cuida de ti y contrasta su pastorado contra el pastorado falso de falsos pastores, de falsos maestros prometiendo una vida mucho mejor que la que ellos tenían. Ese es el panorama, ¿ok? Entonces, vamos al capítulo 7, ahora sí, y en el capítulo 7 comienza, les voy a ir narrando y vamos a leer algunos versos. En el capítulo 7 está Jesús a punto de ir a las fiestas de los tabernáculos. Vamos a rebobinar. Y en el versículo 3, para empezar, está con sus hermanos que van a ir hacia las fiestas. Pero mira lo que pasa con sus hermanos en el verso 3. 7:3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. 4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, pues manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Lo primero que hace Jesús que nos muestra el texto, es que sus hermanos no creían en él. Y piensa esto, viviendo con Jesucristo, en las mismas literas donde se acostaban sus hermanos, y pues diciendo, yo soy el Mesías. Y sus hermanos, pues así como que, como muy viéndolo por el hombro, ¿no? Y a partir de todo este capítulo, Jesús va a empezar a decir varias veces, el texto va a repetir muchas veces, no perdamos esto de vista, Jesús les dijo, Jesús les dijo. ¿Qué les respondió en el verso 6 a los hermanos? Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está puesto, y etcétera. Acordémonos que en el capítulo anterior, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando les está explicando de qué se trata el pan de vida, que Él es el pan de vida. Y dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando sucede el conflicto de que la gente no quiere aceptar sus palabras porque quiere puro milagro, pura señal, puro wow, pura multiplicación de pan, y Jesús les dice, esta es mi verdad. Y muchos lo abandonan
Pedro termina diciendo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, siguiendo ese mismo hilo de esa palabra, vamos a ver algunas partes donde Jesús les dice muchas veces, el texto dice muchas veces, Jesús les dijo, Jesús les dijo, Jesús les dijo. En el verso 10 es cuando Jesús llega finalmente a la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Dice el versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. O sea, se fue detrás de ellos, les dijo, así como que váyanse ustedes, yo me voy a quedar. Bueno, no dijo, no, yo me voy a quedar, ¿no? Pero les dijo, váyanse, adelántense. Y luego ya después él se va y sube en secreto, ¿no? Y no lo encontraban. Y en el verso 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Y qué era lo que pasaba con las enseñanzas de Jesús? Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? La fiesta de los tabernáculos, tenemos que así como que entender que es una fiesta que estaba destinada a recordar cuando iban ellos por el desierto. Dice la Biblia que de noche había una columna de fuego que los protegía y de día iba una columna de nube que era lo que los protegía. Pero básicamente la fiesta de los tabernáculos está enfocada en celebrar el cuidado de Dios, la provisión de Dios, la presencia de Dios tanto en el desierto, o sea, en su caminar por el desierto, como lo que iba a venir en el futuro, de un reino mesiánico, una morada, y eso tiene también que ver con lo que tú y yo ahora conocemos en el Apocalipsis. Dios está preparando una morada para ti y para mí, ¿ok? Y en esta parte donde Jesús empieza a decir, empieza a enseñar, y la gente se queda, ¿cómo es que este hombre sabe tantas cosas sin haber estudiado? Y Jesús les empieza a hablar de dónde viene eso, pues, de dónde, porque Él está haciendo la voluntad de Dios, que Él viene del Padre, y dice el texto ahí, vas a verlo, que dice que pues Jesús enseñaba, unos creían, pero otros dudaban, ¿sí? Y la razón, fíjate esto, la razón por la que dudaban era porque Él incumplía los ritos desde su perspectiva. Y entonces Jesús, mira lo que les dice, el verso 22 dice, por cierto, les dice, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si no recibe el hombre la circuncisión en el día de si recibe, el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y les dice, no juzguen según las apariencias, sino con justo juicio. Lo que está Jesús diciendo es, a ver, tú mismo quiebras la ley para cumplir la ley. O sea, ¿cómo está eso? ¿Por qué? Porque, a ver, si vas a circuncidar a alguien, necesitas el anestesiólogo, espero, la enfermera, el cirujano y todos los que trabajan ahí, pues. Y el que da el cuchillazo, dice. Y Jesús los llama a juzgar con justo juicio y les dice, les vengo diciendo que debemos movernos por lo que a Dios le importa, ¿no? Que es hacer misericordia, amar al prójimo y hacer justicia. Y entonces, del verso 25 hasta el 36, dice el verso 30. Fíjate esto. Crece el conflicto, obviamente los confronta, crece más el conflicto, pero pasa algo muy interesante que quisiera que notáramos. Verso 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Y muchos muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga va a hacer más señales que las que éste hace. Y luego
En el verso 33 dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Mira, lo primero que quiero hacer notar, o que quisiera que notáramos, el verso 31 dice que la gente, los que sí creyeron, una multitud, dice, terminaron creyendo en él y decían, el Cristo cuando venga va a hacer más señales. ¿Qué significa esa parte del verso 31? Es que cuando Jesús habló, cuando Jesús hablaba, era imposible que por sus palabras la gente no creyera. Las palabras de Jesús. Entonces, la voz de Dios en tu vida y en mi vida es su palabra. Y cuando su palabra es hablada a ti, cuando entra por tus sentidos, por tus ojos, por tus oídos, la escuchas, esa palabra despierta en ti fe para creer. No es al revés. A veces pensamos que tenemos que tener fe para acercarnos al Señor. No, tú tienes que recibir la palabra del Señor y esa palabra pura, perfecta, verdadera es la que va a producir la fe en ti. Sin su palabra, tu fe y mi fe no se pueden sostener. En cualquier situación complicada, se nos va a venir abajo. Lo que va a sostener tu vida es la fe. Y estos cuates dijeron, cuando venga el Mesías, como diciendo, ¿quién más podría venir que hiciera lo que este hombre ya hace? Pues, o sea, él ya está haciendo todas estas señales, él ya está haciendo todos estos milagros, él está dándonos toda esta enseñanza. Es el Cristo, y creyeron en él. Y lo otro que quisiera hacer notar es, en todos estos capítulos que vamos a ver hoy, hay muchas veces, como el verso 30, que dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque no había llegado su hora. Mire el verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen. Y Jesús les dijo, todavía no, todavía no. El verso 44, adelántate un poquito, mira lo que dice. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y así hay muchos más. Y lo que quiero decirte es esto, Dios tiene un plan en tu vida para las cosas que estás haciendo ahorita o las cosas que has emprendido para este tiempo. Y mientras no llegue la hora de Dios para tu vida, nada va a suceder. ¿Sí? Mientras no se cumpla el tiempo y el propósito que Dios tiene para lo que estás pasando ahorita, no va a suceder más nada. Así como Jesús. No, ¿cuántas veces quisieron aprenderlo? Aquí tan solo leímos 3. En los siguientes capítulos encontré como otras 3, 4 veces que dice exactamente lo mismo. En una parte dice que, y pasó en medio de ellos y no lo pudieron agarrar. ¿Cómo? Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras no llegue el tiempo del Señor, no va a suceder nada. Entonces, en ese proceso que estás viviendo, camina de su mano, ve tranquilo, continúa sus pasos. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado tu hora. ¿Cuándo, Señor, me van a caer esto? ¿Cuándo se va a dar esto otro? Tranquilo. Sigue avanzando, sigue aprendiendo de su palabra, sigue adorándolo. En su momento llegará. ¿Ok? Verso 37 dice, en el último y gran día, o sea, cuando estaba el reventón a todo lo que da de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjate esto, Jesús está convirtiendo esa celebración de los tabernáculos donde les proveía, ¿qué les proveía en el desierto? ¿Sombra de día? ¿Luz y calor de noche? Que el desierto es muy frío de noche a veces. Maná, pan del cielo, les proveyó agua de la roca. Y las codornices, y bueno, agua de la roca. Agua de la roca. Ajá. Entonces Jesús está convirtiendo su fiesta, donde recuerdan la provisión de Dios, por su provisión eterna. Y les está diciendo, ya lo pasado, pasado. Ahora, si alguien tiene sed, venga conmigo. Y te voy a decir una cosa, la religiosidad en tu vida y en la mía promete muchas cosas. Promete llenura, promete una cierta satisfacción en tu vida. ¿A poco no te sientes bien como que de cumplir? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que de repente dices, pues ya fui el domingo, pues qué a gusto, ¿no? Pues ahora sí vámonos al cine, o no sé, o vamos a hacer una fiesta, o vamos a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque ya fui, ya cumplí. Pero lo que Jesús les estaba diciendo, de alguna manera, aterrizándolo a nosotros, es, esa religiosidad te promete eso, pero te estás perdiendo los ríos de agua viva. Te los estás perdiendo. Porque de tu interior yo voy a hacer que corran ríos de agua viva. Entonces no se trata de un cumplimiento religioso, se trata de que vivas esos ríos de agua viva en tu vida. Entonces cambia esa religiosidad por sus ríos de agua viva. ¿Cómo los voy a cambiar? En el verso 28, ahí está, 38, perdón, dice, ¿el que qué? El que cree. El que cree. ¿Creer en qué? Pues en sus palabras, dice, el que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús viene diciendo, yo soy el pan, yo ese pan te lo tienes que comer, y mis palabras son ese espíritu, son esa vida. Me tienes que comer a mí, te tienes que comer mi palabra. Entonces tenemos que creer en sus palabras y entonces empezarán a correr ríos en tu interior. Cuando te sientas que estás como estancado, con agua seda en tu interior, perdón que lo diga así, pero necesitas descansar, te necesitas beber en su palabra y dejar que esa palabra corra como agua nueva que arrastra el agua vieja. Es que necesito, a ver, no, espérate, es que métete a su palabra. No, es que sí, o sea, ya leí la Biblia, es que esto, es que el otro. No importa, métete a su palabra. Que su palabra te lave un día, un rato, otro rato. Es impresionante el poder que tiene la Escritura. Y Jesús dijo, los que creen en qué, en mis palabras. ¿Y sus palabras dónde están? Para nosotros en el 2024. Pues en tu Biblia. Entonces no se trata de leerla nomás por leerla, se trata de que te bebas las palabras y esos versículos, así como están. Bueno, luego dice del versículo 40, este capítulo sigue narrando, después de que Jesús se para y les dice, yo soy el agua de vida. Yo soy perdón, si alguno tiene sed, estaba cantinfleando, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, imagínense, pues estaba lo más recio de la fiesta, todo el mundo lo escuchó, y de nuevo empieza el alboroto, ¿no? Y en el verso 40 dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, pues de Galilea ha de venir el Cristo, que no tiene que venir de Belén. ¿Sí? Y luego en el verso, hay una confusión total, pues, una confusión total. Y en el verso 46, en el 45 mandan a los alguaciles
diciendo, a ver, pues ayúdenos, vamos a agarrarlo. Y ellos estaban como al pendiente, y en el verso 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos y les dijeron, ¿por qué le han traído? Y luego los alguaciles les respondieron, jamás, la sorpresa de los alguaciles, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ay, pues ustedes también ya empezaron a creer en él. O sea, los mandamos a atraparlo y terminaron atrapados por sus palabras. Sí, pero era una confusión, o sea, era una multitud donde unos creen, otros no. Todavía ahí al final sale Nicodemo y les dice, oigan, pues claro, él ya tenía toda la película del Evangelio porque Jesús se la dio en vivo. Y les dicen, a ver, ¿estará bien? ¿Estará correcto juzgarlo? Y no sé qué. Y termina criticada así de, tú cállate porque, mira, ver el verso 52. Respondieron la bola de fariseos y le dijeron a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Termina siendo juzgado y criticado. Y aquí es donde termina el capítulo 7. Y quisiera darte dos conclusiones de esto que, así como que en general estamos viendo. Una, Jesús no actuó por las presiones externas. Él tenía una encomienda, siguió el plan que el Señor, entre él y Dios, habían trazado, se mantuvo firme. Imagínate, ¿qué pasaría si tú empiezas a hacer algo y a la primera de primeras agarran piedras para matarte? Pues muchas veces uno puede pensar, híjole, yo creo que no es de Dios esto, ¿no? Yo creo que no es del Señor. ¿Por qué? Porque hoy no, es que está feo. No, Jesús tenía un plan claro, se mantuvo pese a las presiones externas. Eso es lo primero. Entonces, cuando Dios trate algo contigo, mantente. ¡Qué duro! Están feas las piedras. Me pasan así, por un lado, pues hazle como Neo de Matrix, así para atrás. Y sigue, mantente. Y la segunda cosa, Jesús encontró resistencia a sus palabras. Él les dijo, yo soy el pan de vida, vengan a mí, yo les voy a dar agua de vida eterna. Pero Jesús encontró resistencia, lo quisieron apedrear, lo cuestionaban, lo juzgaban. Entonces, la otra que quiero decirte es, cuando tú hables con tu familia, con los tuyos, con tus amigos, de tu fe, no esperes que siempre se ponga color de rosa y que te digan, ay, qué padre, a ver, ora por mí. No, pues muchas veces te van a agarrar piedras para, sácate de aquí. Sí, pero no te desanimes. No te desesperes cuando la palabra de Dios parece que no entra en el corazón de tu familia. No te desesperes. O de tus amigos o de tus compañeros. Más bien, ora por ellos. Pide misericordia por ellos y no te canses de hacer el bien. Y ahí acaba el capítulo 7. Capítulo 8. En el capítulo 8 Jesús no ha terminado de predicar, como les mencionaba hace ratito. Se ha enfocado en la misión de darse a conocer y mostrar su palabra. Pero en el verso 53 del 7 dice que todo el mundo se fue a su casa. Pues hizo de noche, vámonos, pues vámonos. Y Jesús, mira lo que hace, el verso 1. Y Jesús, en vez de irse a su casa, se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado, él les enseñaba. Jesús estaba con una misión clara, lo que mencionábamos ahorita. Y sí, fue y se durmió. Bueno, no sabemos si durmió, se fue al monte de los olivos, muy seguramente a orar. Pero al día siguiente, a lo que estábamos. En la NTV me gusta que dice, muy temprano en la mañana, ya estaba en el templo, y dice que cuando él estaba en el templo empezó a enseñar, y dice, y todo el pueblo vino a él. Así que en lo que el Señor te encomendó,
todos los días, muy temprano en la mañana, ponte las pilas y sigue haciendo lo que el Señor te pidió que hicieras. Porque no nada más tú estás haciendo su voluntad, sino que tú estás haciendo un instrumento por el cual Dios bendice a otras personas. ¿Qué pasó con estas gentes? Dice que volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. O sea, hay cosas que el Señor te ha encomendado, hay cosas que el Señor ha puesto en ti, que cuando tú empiezas a trabajar, a llevarlas a cabo, la gente es bendecida. Y Dios te llamó a eso, mantente ahí, ¿ok? Y está en eso cuando le ponen a la mujer sorprendida en adulterio. Y en resumen, podemos enfatizar dos versos, el 7 y el 10. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, una mujer que es sorprendida en adulterio, y entonces la ley decía que debía morir apedreada. Debían llevarla, juzgarla y agarrar piedras y matarla a pedradas. ¿Sí? Y entonces les dicen, hey, ¿qué ondas? ¿Nos ayudas, Jesús, nos ayudas a apedrear a esta mujer? ¿O qué hacemos con ella? También hacemos misericordia, como vienes diciendo. Era una mega trampa para Jesús. Y dice ahí que Jesús les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué sucede? Nadie arroja nada, todo el mundo tira las piedras, todo el mundo se va a su casa, y dice el 10, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? O sea, ninguno dijo, condenada, se lo merece, vámonos. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjate, Jesús aprovechó esta situación para mostrar lo incapaces que eran estos hombres y que somos nosotros de cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque somos nosotros muy ineficientes para obedecer a Dios hasta que no nacemos de nuevo. Antes de nacer de nuevo, tú quieres puedes hacer 1000 cosas por tratar de obedecer al Señor. Pero mientras el Señor no produzca en ti una nueva naturaleza, es muy difícil. Mira el verso 7, lo que decíamos ahorita, les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mira, la ley exigía para juzgar a alguien 2 testigos. Y en el caso de un adulterio, el adulterio se consideraba desde el compromiso. Cuando das anillo de compromiso, lo que es hoy en día para nosotros, que la Biblia le llama desposorio. O sea, cuando tú decías, me voy a casar contigo, la Biblia a partir de ahí prácticamente te considera como un matrimonio. Claro, la boda sucede después, etcétera, pero se consideraba adulterio también si esa parejita se acostaban antes de la boda, ¿sí? O si ya se habían casado y pues uno de ellos literalmente le era infiel al otro, pues eso también era considerado adulterio. Entonces, la cuestión es esta, si necesitas 2 testigos para juzgar a alguien, ¿y el hombre? Porque pues se necesitan 2. O sea, y agarran nada más a la pura mujer, pobre mujer, la exhiben en su pecado. Y es como si Jesús cuando les dice, el que de ustedes esté libre de pecado, agarre la primera piedra y tíresela. Es como diciendo, sale, vamos a juzgarla. ¿Y el hombre? ¿Y los 2 testigos? Si ustedes son muy dados a irse por la ley, ¿qué onda? Necesitamos 2 testigos, no 1, ¿no?
Y por otro lado, se agrava más la situación contra el prójimo porque no nada más estás tratando de hacer un juicio fuera de lo que estaba acordado o estipulado, sino que es injusto. ¿Por qué? Porque falta la otra parte. Y por otro lado, se agrava todavía más porque el deseo de estas personas era impartir una justicia falsa a medias y agravando al prójimo y metiendo a prueba al Hijo de Dios. O sea, todo lo que pudieras haber hecho mal, lo hicieron todo mal estos cuates y era lo que querían hacer, exponiendo ahí. Y déjame decirte algo, el pecado siempre se va a ver más grave en otros que en ti mismo. ¿Sí o no? Híjole, es que ese hombre es mentirosísimo. Y así como que, pero pues si molcas. Sí. Y esta mujer es una de las primeras en experimentar Romanos 8:1, que dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Qué fuerte que Jesucristo, en lugar de ejecutar el juicio del cual sí era digna, y le dice, yo no te condeno, en mí no hay condenación, hay gracia y misericordia, y le dice, ve y no peques más. Jesús eligió, fíjate, de todos los que estaban ahí, Jesús era el único que sí podía haber agarrado la piedra y rájale. Pero Jesús eligió el perdón, la gracia y la misericordia por encima de la condenación. Y Jesús se levanta y vamos a seguir lo que estábamos haciendo, que es enseñar. Y viene una buena. Mira el verso, mira el verso 12. Dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz. ¿Sí? Y ese es otro de los yo sois, es el segundo yo soy. Ya dijo, yo soy el pan de vida, ahora dijo, yo soy la luz del mundo. Y entonces se desata ahí una discusión diciendo, oye, pero, a ver, pero tú estás hablando de ti mismo. Y en el verso 18 Jesús les dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Al Jesús decir de nuevo en las fiestas de los tabernáculos, yo soy la luz del mundo, es como diciéndoles, ¿se acuerdan de aquella columna de fuego que ustedes celebraban? ¿Se acuerdan que en el tabernáculo ustedes tenían que aplastar aceitunas del fruto del olivo para sacar aceite y luego prender la menorá, que es la lamparita esa de 7 velas? Porque el tabernáculo está todo lleno de telas por todos lados y pues está oscurísimo y lo único que alumbra el interior del tabernáculo es esa luz. Y entonces Jesús les dice, yo soy la luz de este mundo, la luz que tú necesitas. Y en general el reclamo que ellos le hacen pues es de que habla por sí mismo, pero tiene 2 testigos. Uno, su propia palabra. Dice, yo soy el que doy, el verso 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, mi propia palabra que ellos no la podían entender, no la podían aceptar, pero también el Padre. Y ellos tampoco podían aceptar eso porque decían, ¿cómo que tu Padre, cómo que tú eres hijo de Dios? O sea, no es cierto, no se puede. Y mira el verso 21, todo este capítulo está así. Verso 21, que dice, otra vez les dijo Jesús. O sea, Jesús estuvo dando palabra, dando palabra, dando palabra, dando palabra, dando palabra. Verso 30 dice, hablando él de estas cosas, dando palabra, dando palabra. Todo este bloque del 21 al 30
les está diciendo, el verso 23 dice, y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Y Jesús está exponiendo quién es Él ante ellos, ¿sí? Y quiénes somos nosotros ante Él. Y de eso se trata la Biblia. Cuando tú lees su palabra, no sé si han escuchado la frase que dice que la Biblia es el manual del fabricante. Lo has escuchado, ¿no? La Biblia no es el manual tuyo. No, la Biblia no se trata de ti y de mí. La Biblia se trata de Él. Y está escrita para que lo conozcas a Él. Y para que conozcas tu condición irremediable y cómo Él vino a hacer todo para salvarte. De eso se trata la Escritura. Es una historia de amor, donde Dios creó todo, tú y yo lo arruinamos, y toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis, bueno, hasta los Evangelios, es cómo Dios vino a resolver eso. Y de los Evangelios hasta Apocalipsis, es qué debemos hacer antes de que Dios cierre con broche de oro el fin de esta tierra, ¿no? Entonces, cuando tú leas la Escritura, date cuenta que estás conociendo a Dios. Cuando vayas a leerla, dile, Señor, muéstrame tu carácter, muéstrame quién tú eres, déjame ver quién eres tú, una nueva cara tuya, algo que no he notado de ti. Y en ese sentido aborda la Escritura. Va a ser muy diferente, te lo puedo asegurar. Porque ya no la estás leyendo por leerla, estás leyéndola por descubrir quién es Él. Y Dios te va a mostrar quién eres tú y lo que espera de ti. Y mira lo que pasa en el verso 30. Dice, hablando de estas cosas que sucedió, muchos creyeron en Él. Su palabra produce fe en ti. Su palabra produce fe en ti. Y esa fe que se produce, déjame decirte algo, es un pequeño brotecito. Así como cuando tienes un árbol de frutas y que de repente ¡ping!, ves así un micro brotito, tienes que seguirla desarrollando. ¿Por qué? Mira el siguiente versículo del 31. Y esto, aquí sí me voy a detener un ratito, porque me voló la cabeza. Mira el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los que ya habían creído, ¿sale? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O sea que por creer en Jesús no eres libre, ¿o cómo? Pues dice que habían creído en Él y les dice, si permaneces en mis palabras serás verdaderamente libre, porque vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre, ¿no? Entonces ya sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra, y eso produjo en ellos una fe, pero podemos decir que es como una fe inicial para creer. Pero cuando dice el versículo 31, dice los discípulos, los judíos que habían creído, esa palabra creído es la misma palabra que Jesús le dice, que Jesús menciona cuando le dice al centurión que para que reciba su milagro, y le dice, ve y como creíste te sea hecho. ¿Sí? Es la misma palabra que Jesús usa en Marcos 9 cuando le dice, y Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea, estamos hablando de una fe verdadera, de una fe a nivel de comenzar una fe sólida en Cristo, pero es un brotecito inicial.
Pero mira, esta gente que había creído en él, ¿sí? A los que habían creído en él y que les empieza a decir esto, mira cómo terminan en el casi al final del capítulo, en el Juan 8:59. Mira cómo terminó esta gente al final. Juan 8:59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas a Jesús. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Cómo puedes creer en él y terminar apedreándolo? ¿Qué ondas? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo puede ser posible? Y creo que la respuesta está en el verso 43. Mire el verso 43. Dice Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice Jesús. ¿Por qué qué? Porque no pueden escuchar mi palabra. Como que si hubiera algo que los estuviera bloqueando y su palabra no tenían oídos para escuchar. No era de que estaban bloqueados o hubiera alguna cosa transparente que impedía que no creyeran. Simplemente no tenían oídos para oír. Estaban como en un estado de yo lo sé todo, ¿quién me va a venir a decir a mí? Y Jesús les dice, no pueden escuchar mi palabra. Y esa fue la diferencia. Ahora, Jesús, volvemos al verso 31, les dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mira como dice, déjame leértela, escúchalo, en la NTV. Dice, Jesús les dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. A ver, y la pregunta que hacíamos ahorita, o sea que no son libres aún. O sea, ya has creído, pero no eres libre. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús está anteponiendo la libertad tuya y mía a un proceso. O sea, no es de que creíste y ¡pum! Eres libre. No. Sí, eres libre de la maldición, eres libre del pecado, ¿sí? Pero hay cosas que tienen que pasar por un proceso que se van rompiendo una tras otra. ¿Y cuál es el proceso? Ahí te va. Creer, permanecer en su palabra, conocer entonces la verdad y entonces eres libre. Es lo que Jesús está diciendo. A los que creyeron les dijo, permanezcan, conozcan la verdad y entonces hay libertad. ¿Sabes por qué? Porque en Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Chido. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, una fe bíblica verdadera es la que está constantemente permaneciendo en su palabra como una siembra diaria. La permanencia no habla de estar nada más como lelo, leyendo pasajeramente. Tienes que leer, tienes que ver entre líneas, tienes que comenzarlo a aplicar en tu vida. Habla de una fidelidad a sus palabras, de conocer. Y el punto principal, dice, verso 32, dice, y conoceréis la verdad. ¿Sabes? Esta palabra conocer, ¿qué significa conocer la verdad? O sea, saberla porque como verla así en un vinilo en la pared o en un anuncio. No. En griego la palabra conocer es la palabra ginosco.
Y ese conocer es un conocer a través de una experiencia personal, como si dijéramos un conocimiento de primera mano, donde lo conoces por experiencia. Yo lo viví, por eso digo que conozco. ¿Sabes en dónde se usa esa palabra? Esto me sorprendió. Lucas 1:34, no te vayas para allá, nomás te lo voy a mencionar. Es cuando a María se le aparece el ángel Gabriel y le dice, vas a quedar encinta. Y ella dice, pues estoy comprometida, le dice, pero todavía no conozco varón. Es decir, todavía no he tenido relaciones sexuales con nadie. Es la misma palabra. Es el mismo paralelo cuando en Génesis 4:1 dice que Adán conoció a su mujer y quedó embarazada de Caín. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a conocer la verdad del Señor? A lo que te llama el Señor, a ti y a mí, es a tener una intimidad con su verdad. Y entonces, conocer la verdad no es escucharla nada más. O no significa leerla y decir, sí, ya leí esa parte. Sí, Juan 8, sí, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No, conocer la verdad es esto. Desmantela la escritura. Desmantélala. Desdóblala, profundiza en ella. Como cuando te quieres comer una banana y vas despegando parte por parte de la cáscara y le quitas los hilitos que quedan y te empiezas a comer mordida a mordida esa banana. ¿Sí? Así tienes que hacerlo con los versos en la Biblia. Irla despedazando. Y déjame decir esto, es como si emparejaras tu mente, tu alma, tu ser contra esas palabras. Literal, como sucede en una intimidad de un matrimonio, una intimidad sexual, que te quitas lo que traes encima, te quitas las máscaras que traes, te quitas tus argumentos y te expones tal cual eres, así malo, testarudo, bruto que somos, y así te expones a la cruda verdad de su palabra. Y entonces cuando tú estás en esa situación y conoces su verdad de esa manera, entonces el Señor te hace ver tus fallas. Y empiezas a decir, Dios mío, qué vergüenza, ¿qué me pasa? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que yo he hecho esto? ¿Cómo es posible? Y se da una confrontación. ¿Y qué crees que pasa? Viene el arrepentimiento. Y dices, nunca más. ¿Te obligó alguien a hacerlo? ¿A ese cambio? No, es una convicción que Él produce en ti. Entonces tienes un encuentro personal. Y bueno, pasa también otra cosa. Validas tu fe. Y tu fe crece porque reafirmas lo que el Señor está haciendo contigo, que Él va delante de ti, que Él te escucha y puedes decir, ay Señor, y yo batallando con esta tontada y tú estás conmigo. Se acabó. Descanso a partir del día de hoy. Y entonces, duermes tranquilo. Y te levantas gozoso porque tuviste un encuentro personal, muy personal, con su verdad. Y entonces es cuando eres libre. Claro que eres libre, porque si tenías temor, pues ahora ya no, porque ya no hay dudas en ti. Porque viste en crudo esa experiencia, esa providencia de Dios en tu vida, esa verdad en tu vida. Y si tenías algún vicio, algún pecado, alguna cosa con la que estabas batalla y de repente la escritura se te abre los ojos y dices, ya sé cómo. Y entonces es cuando la gente te dice a ti, ¿cómo es que pudiste hacer esto? ¿Cómo es que cambiaste? ¿Quién te quitó ese vicio? ¿Cómo le hiciste? Es su verdad. Es su verdad actuando en tu vida. Y Cristo
asemeja esto a una semilla, lo veíamos hace unas semanas atrás, que en Marcos 4 dice, el reino de los cielos es como una semilla que tú siembras, ¿sí? Y la echas en la tierra, y dice, y el hombre se duerme y se levanta, y se duerme y se levanta una noche, otra noche, otra noche, y la semilla brota, crece, sin que él sepa ni cómo. Simplemente sale un día al jardincito con el café en la mañana y dice, ¿a qué horas creció este árbol? Y así pasa en tu vida. Su palabra va enraizándose. No sabes cómo sucede, pero la intimidad con sus palabras escritas va produciendo ese milagro que tú necesitas. Que de otra manera no va a poder suceder. Entonces, tienes que escuchar su palabra, pero tienes que conocerla íntimamente. Y si tú eres el jefe de casa o tienes gente en tu trabajo a tu cargo, digo, en el trabajo tienes que trabajar, ¿no? No predicar. Te pagan para trabajar, no para predicar. Pero de repente hay momentos en los que sí influimos en nuestro trabajo a las personas. Entonces, favorece esto, da herramientas que ayuden a estudiar la palabra a tus hijos, favorécelo, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus hermanos, con el objetivo de que puedan leer entre palabras, aprender el contexto y saber qué es lo que Dios dijo. Y entonces vas a ser verdaderamente libre. El resto de este capítulo, del verso 35, del 33, hasta el último, el 59, es una discusión que se da debido a esto, porque les dice, ¿cómo que seremos verdaderamente libres? Pues si somos linaje de Abraham, somos libres. Mira, verso 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y tú dices, ¿serás libre? Y Jesús les dice, les da la respuesta, 34, les dice, de cierto, de veritas te digo, que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, eres esclavo. Y en el 39 ellos reviran y le dicen, pues nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dice en el 44, tu papá es Abraham. Mira el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Y se da una discusión de que Abraham, que si él como sabe, etc. Y en el verso 57 culmina diciendo, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo. Me hubiera encantado estar ahí para ver la cara de la gente cuando Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Pum! Tiró el micrófono así. ¿Sí? Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Estos cuates no pudieron entender que el verdadero cambio de sus vidas lo tenían ahí enfrente a través de Jesús y era por medio de sus palabras. Solo se bloquearon. Y el capítulo 9 habla de la sanación de ese ciego. Y luego Jesús les dice, ustedes están ciegos porque no conocen la verdad. Mira lo que dice, capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, fíjate esto, está bien interesante, y sí te lo voy a mencionar aunque ya se me está acabando el tiempo. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué al caso esto? Pero ahorita les voy a explicar que era algo cultural. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjate esto, Jesús, me es necesario hacer las obras que él me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en este mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con saliva, untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Jesús lo sana. Y Jesús va a usar esta sanidad para dejar algo en claro. Nosotros como humanos estamos ciegos sin Cristo y solo en Cristo tenemos una luz verdadera y una honesta visibilidad de nuestra condición. Y la segunda cosa que quiero decirte de este milagro, la situación, porque Jesús lo dijo, no, nada de que sus padres y sus hermanos, no. Entonces, las situaciones en tu vida son fruto exclusivo de tu pecado. No del pecado de tus padres, ni de tus abuelos. No son herencia de tus padres. ¿Sí? Las situaciones difíciles en tu vida, como la ceguera de este hombre, no son por tu pecado. Él nació ciego de nacimiento. Y es que en el pueblo judío había una mala interpretación de Éxodo 20, donde dice el Señor que por la idolatría Él va a visitar la maldad en los hijos y los nietos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, ¿se acuerdan? Y ellos entendieron que había una correspondencia. El papá pecó, pues va a venir peor el hijo, y peor el nieto, y peor el bisnieto, y como un ciclo, como una cadena decadente. Pero realmente lo que el Señor es contradictorio eso, porque en Ezequiel 18, no te lo voy a leer, léelo por tu cuenta. Te recomiendo que lo leas en la NTV, te vas a sorprender. Porque Dios dice, este es mi dicho. Ustedes tienen la onda de que, es que si los papás sembraron mal las uvas, entonces cuando los hijos lo coman, se les va a enchecar la cara de lo agrio de las uvas. Como dando a entender, si el papá la regó, el hijo va a pagar las consecuencias. Y Dios les dice en Ezequiel 18, yo les voy a quitar ese dicho popular. Porque esta es mi verdad, dice, el que peca es el que paga. No tiene nada que ver el papá, el hijo, ni lo que hace el hijo con el nieto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Con esto lo que te quiero decir es, las maldiciones generacionales no existen. ¿Sí? Cuando tú crees en Jesucristo, eres libre de toda maldición porque Él se hizo maldición en la cruz. Tú ya no tienes que cargar maldiciones. Tú eres libre. Si es que has hecho a Cristo tu Señor. Entonces, mira tus manos. Así, míralas. Tiéntate, así, las piernas. Esa persona que tienes ahí no carga con maldiciones generacionales ya, si has creído. Eres libre en Él. Cualquier cosa que venga a denigrar o desacreditar esta verdad en tu vida, viene del infierno. Porque Satanás lo que quiere hacer es minimizar el poder de la cruz de Cristo. Decir, no, lo que hizo Jesús no es suficiente, tienes que hacer obras, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y entonces vas a ser libre. No, Cristo es todo, Él lo hizo todo, Él lo consumó todo, Él hizo todas las cosas nuevas. Colosenses dice que Él exhibió a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos, dice, en la cruz del Calvario. No tenemos por qué andar cargando eso, no cargues con eso. Eres libre. Y tú dices, oye, ¿por qué sigo batallando con esto? Pues arrepiéntete, chato, de tus pecados. Ponte a cuentas con el Señor.
pide ayuda, métete a su palabra para que su palabra lave tu vida y lave tu alma. Y los fariseos, como era día de reposo, como les decía ahorita, agarraron por haber hecho un poquito de lodo, se hace un caos. Verso 14 dice, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo, y lo había puesto, y le había abierto los ojos. Y en el 16, unos decían, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, no puede hacer milagros si está en pecado, pero las hace en el día de reposo. Entonces como que... Y dice que había disensión entre ellos. Y lo que pudiéramos pensar y entender de esta parte es la ceguera que se da en ti y en mí cuando ponemos la vista en esa religiosidad, en esos actos, en ese actuar religioso, en ese cumplir esas reglitas que de repente nos imponemos o que alguien en la iglesia nos impuso. ¿Y dónde dice la Biblia esto? Que no tienen fundamento, pues. Para ellos era más importante el lodo que el amor y la misericordia a la que nos llama la palabra. Ceguera. Había ceguera espiritual. Y hacia el final del capítulo 9, dice el verso 30, respondió el hombre y les dijo, esto es lo maravilloso. Déjenme nomás darles un contexto. Lo sanan. Y entonces, ¿quién te sanó? No, pues no supe. O sea, no supe quién me sanó porque pues no lo vi, estaba ciego. Y me dijo, ve y lávate. Y cuando me lavé fui sano. Entonces, después empieza el conflicto y mandan llamar a los papás del ex ciego y le dice, hey, ¿qué onda? ¿Tu hijo fue sano? ¿Usted? No, pues no sabemos. Pues si él fue sano, pues pregúntenle a él. Él fue el que recibió el milagro. Total que lo confrontan y se vuelve tan complicada esa confrontación. Acuérdense que violar el día de reposo era catastrófico. Y lo preguntan, le encuentran al ciego sanado y los fariseos lo confrontan. Pero mira la respuesta que da el hombre sanado en el 30. Dice, respondió el hombre y les dijo, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea este Jesús. Y a mí me abrió los ojos. O sea, ustedes no saben y yo ya recibí el milagro. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. O sea, les estaba predicando ahora. Ya convertido, ya lavado por la misma palabra, por el mismo mensaje del Señor. Y ellos se quejan y le recriminan y le dicen, respondiendo le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y ¡pum!, lo expulsaron. Sácate de aquí. ¿Cómo nos vas a venir a enseñar a nosotros? Y es que las palabras de Jesús eran suficiente testimonio para que él creyera. Y en el verso 35, mira lo que Jesús hace con el expulsado. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjate, esta escena también está bien fuerte. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Imagínate que te dijeran, yo soy. Y mira lo que hace. Esto pocas veces lo vamos a ver en la Escritura, en vivo. Dice, y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. No sé si se postró, no sé si le cantó, no sé si levantó las manos, no sé si nomás puso la frente en la tierra, pero dice que le adoró. Y Jesús
termina esta historia en el 41 diciendo, porque, fíjate, por un lado, este hombre fue expulsado por los hombres, pero en Jesús fue recibido. Y se le revela como a pocos como pocos lo experimentaron, como la mujer del pozo, la mujer samaritana del pozo, como a Nicodemo. Y cuando sucede esto, uno de los discípulos, miren, vamos a leerlo rápido. Dice 40, dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora porque decís vemos, su pecado permanece. Y a mí se me hizo como un trabalenguas esto, porque yo dije, a ver, espérate. Lo que Jesús está tratando de decir es, hay gente que no ve y que reconoce que necesita ver. Y Jesús dice, yo he venido para que ellos vean. Los que no ven, que reconocen que no ven, y he venido para que vean. Y luego, por otro lado, es para los que ya ven, pero falsamente, que sienten que ven, pero falsamente, y que sean cegados. Pero yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué el 41? Pues dice, si fueras ciegos tendrías pecado, mas ahora como dicen que ven, pues su pecado permanece. Pues es muy sencillo, es esto, que estos cuates estaban así como mencionábamos ahorita, en un estado de llenura, como diciendo, yo veo, y como dices que ves, pues no eres capaz de aceptar la realidad porque piensas que ya lo tienes todo. Ya tú, no, yo a mí no me vas a venir a enseñar nada. Ah, bueno, pues tu pecado permanece. ¿Sí? Entonces, punto. Cuando te expongas a la escritura, no la abordes desde un estado de llenura, de decir, ya me lo sé. Ah, sí, ya sé de qué se trata, sí, mira, el griego dice no sé qué, y el arameo dice no sé qué, y el comentarista fulano dice tal o cual cosa, y ya lo vimos en el estudio de Juan 3, y etcétera. No. Vacía tus ideas, exponte, permítete y pide tener ojos frescos a lo que vas a leer. Entonces, si se fijan, venimos capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 hablando de lo que Jesús decía y de cómo su verdad es la que realmente nos hace libres. ¿Sí? Cómo Él, a través de su palabra, trae luz y cómo su palabra va a venir a fluir en ti como ríos de agua que lavan tu vida. Y estos cuates dicen, y de estos hombres Jesús dice, están ciegos. Si yo le pudiera poner un título, le pudiéramos poner un título al capítulo 9, es ceguera espiritual. Sana a un ciego, pero terminan todos revueltos acá al final, diciendo, ahora ve más el que era ciego que ustedes que siempre han visto y no pueden aceptar mis palabras. Y en ese tenor, nada más te lo menciono, no lo vamos a alcanzar a abordar al fondo. Jesús manifiesta sus siguientes dos declaraciones de yo soy la puerta por donde tú puedes entrar al redil mío y yo voy a ser ese buen pastor. Dice, porque estos cuates, los fariseos, son asalariados, no les importa. Viene el lobo en la noche y salen corriendo y te dejan libre. Pero yo voy a estar contigo como ese buen pastor. Y nomás recordemos el Salmo 23. ¿Cómo es el Señor contigo? ¿Lo sabe de memoria? Dice Jehová, ¿lo puedes poner, Daniela? Salmo 23. Vamos a leerlo juntos. ¿Mm? Salmo 23, 1.
Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada, ni paz, ni nada. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Va a confortar tu alma, te va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara para corregirte, pero también su cayado, que es el gancho, para agarrar a las ovejas, para traerte de nuevo hacia Él, te infundirán aliento. Nota, la corrección del Señor, su vara te infunde aliento, no te destruye. Siguiente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosante. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. Tú no vas a tener que perseguir la misericordia de Dios y el bien, sino que ellos te van a seguir a ti. Todos los días de mi vida, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No estamos para que nos vaya bien y ricky cookies y muy a gusto y lo que quieras. El objetivo del Señor, al final de cuentas, al ser tu pastor y ofrecerte que Él es la puerta de salvación para tu vida, es para que estés con Él, para que mores con Él. Largos días, largos, toda tu vida, desde tu juventud hasta tu vida adulta, hasta tu vejez. Y hasta aquí vamos a llegar hoy. Aquí concluyen estas fiestas. Estaba en ese momento Jesús terminando de explicar qué es el hecho de que Él sea el buen pastor, cuando llegan con una notita y le dicen, Lázaro murió. No, Lázaro está enfermo, perdón. Lázaro está enfermo. Y ahí se desata otra serie de cosas. Eso los vamos a ver la otra semana, antes de la posada. Vamos a tomar un tiempo para reflexionar en esto. Y ahora sí que abramos el corazón, ¿va? Padre, gracias te damos